Hola público, en este vídeo os voy a explicar cómo podemos escoger la paleta de colores perfecta para nuestro proyecto, siguiendo las reglas básicas de la teoría del color, algo que tarde o temprano nos va a resultar de mucha utilidad, así que no te lo pierdas. Si recordáis bien, en uno de mis vídeos anteriores presentamos el color como un elemento visual de diseño gráfico, que podemos usar junto con los principios de diseño para conseguir contraste, ganar armonía, generar énfasis o incluso para provocar emociones, entre otras cualidades. Por si hay algún despistado o alguna despistada, os voy a dejar el vídeo del que estoy hablando por aquí arriba. Ya comentamos que el ojo humano cuenta con una capacidad para distinguir hasta 1000 colores aproximadamente, por lo que es muy comprensible que escoger colores para nuestro proyecto pueda resultar algo intimidante, pero no dejes que esto te venga grande. Escoger el color correcto puede ser decisivo en nuestro diseño o en la identidad visual que estemos desarrollando, por lo que siempre debes escogerlos de forma meditada, nunca arbitraria. En este vídeo voy a presentarte una serie de reglas básicas para escoger los valores de los colores. Eso sí, yo te recomendaría que siempre que fuera posible observaras y analizases el significado de al menos el color primario de tu proyecto, para corroborar si coincide con lo que estás buscando comunicar. En cualquier caso, esto lo veremos más adelante en un nuevo vídeo dedicado exclusivamente a psicología del color. Antes de adentrarnos en las reglas que conforman la teoría del color, necesito presentaros a la herramienta desde la que parte, el círculo cromático. Se trata de una herramienta muy útil que ha sido diseñada para ayudarnos a escoger colores, buscando contraste o armonía. Existen muchos círculos cromáticos diferentes, de menos a más colores, pero para que no perdáis detalle de este vídeo y comprendáis bien las reglas básicas que necesitamos aprender, voy a usar este círculo cromático de solo 12 colores. El círculo cromático está compuesto de colores primarios, colores secundarios y colores terciarios. Si analizamos bien el orden de los colores, podemos comprobar que estos se pueden dividir en colores fríos o colores cálidos. En la parte de la derecha vamos a poder encontrar los colores más cálidos, formados por colores rojos, violetas y amarillos, y en la parte de la izquierda los colores más fríos, azules, añiles y verdes. Pero, ¿por qué este determinado orden de colores? ¿Cómo se forma un círculo cromático? Venga, vamos a verlo al detalle para que podáis entender todo mucho mejor, porque la disposición de los colores no se ha realizado de forma aleatoria. Todo círculo cromático parte siempre de los colores primarios de base. Gracias a estos 3 colores primarios vamos a poder obtener los otros 12 colores. En el círculo cromático que podéis ver en pantalla, comprobaréis que los colores primarios que lo forman son el rojo, el azul y el amarillo. Gracias a los colores primarios obtenemos los colores secundarios. Los colores secundarios son el resultado de mezclar los colores primarios en la misma proporción. En este círculo cromático, con la mezcla de los colores primarios, vamos a conseguir los colores verde, naranja y morado. Y por último, estarían los colores terciarios. Los colores terciarios son el resultado de mezclar un color primario con un color secundario colindante a este. Por ejemplo, si mezclamos el color primario rojo con el color secundario morado, obtendremos el color terciario granate. ¿A que no es tan complicado? Venga, pues ahora que ya conocéis cómo se forma esta herramienta y los tipos de colores, vamos a adentrarnos en la teoría del color para que podáis comprobar cómo se ayuda del círculo cromático para escoger una combinación de colores armoniosa. La teoría del color en el diseño gráfico. La teoría del color está formada por una serie de reglas básicas pautadas para la elección de colores, aspirando a lograr un efecto de combinación deseado, ya que combinando varios colores escogidos dentro de este mismo círculo podemos conseguir resultados muy diferentes. Venga, vamos a profundizar en las posibilidades que tenemos según la teoría del color para crear, por ejemplo, una paleta de colores para una identidad de marca, ayudándonos del círculo cromático. La primera forma sería a través de una paleta monocromática o fórmula monocromática. Una paleta monocromática usa solamente un color y juega con la opacidad para conseguir los diferentes matices. Son paletas de colores uniformes y sin apenas variación, pero muy equilibradas y muy agradables para el ojo. La segunda forma sería a través de colores análogos
o fórmula armónica. La paleta de colores análogos se obtiene cuando combinamos colores que están colindantes en el círculo cromático, es decir, colores vecinos. Los colores análogos funcionan muy bien juntos porque cuentan con similares colores de origen. Como los colores monocromáticos, los colores análogos están muy equilibrados, pero estos sí cuentan con algo más de contraste entre los colores. La tercera forma sería a través de colores complementarios o fórmula complementaria. La paleta de colores complementarios está formada por colores que se encuentran a lados opuestos del círculo. Según la teoría del color, si escogemos los colores de esta manera, garantizaremos mucho contraste entre ellos, pero nos aseguraremos al mismo tiempo que la combinación es cromáticamente armoniosa y equilibrada. Los colores complementarios cuentan con un contraste mucho más alto, por lo que se suele producir una paleta de colores mucho más vibrante. Y la última regla básica de selección de la teoría del color sería mediante colores triada. La paleta de colores triada consiste en escoger 3 colores unilateralmente equidistantes en el círculo cromático. Aquí nos convendría estudiar y validar que los colores escogidos cuentan con armonía y que funcionan bien juntos, solo por si acaso. ¿Qué os parece si aplicamos estas reglas sobre el círculo cromático completo? Contaremos con muchísimas opciones para escoger. Por ejemplo, los colores complementarios de una identidad visual, partiendo de un primer color principal. Existen unas cuantas herramientas online que nos simplifican bastante este trabajo. Una vez más, esto lo veremos de nuevo más adelante en un próximo vídeo, pero sí quiero aprovechar para presentaros una de ellas, la herramienta oficial de Adobe. En esta página web podremos seleccionar colores complementarios, monocromáticos, análogos o por triada, incluso partiendo de uno inicial. Yo, si fuera tú, no dejaría de añadir esta página a tus marcadores, así que os dejo la página web en la descripción del vídeo. Más adelante necesitaremos profundizar sobre los modos de color o representaciones del espectro de color visible, y por qué conocerlos nos va a ayudar a proteger nuestros diseños y los mensajes que queremos comunicar con ellos. No me canso de decirlo, este vídeo forma parte de un curso gratuito de diseño gráfico que puedes encontrar en una lista de reproducción de mi canal de YouTube. ¿Y tú? ¿Ya has revisado para comprobar que no se te ha escapado ningún vídeo hasta ahora? Público, nada más que añadir en el vídeo de hoy. Si te ha surgido alguna duda o quieres contarnos cómo escoges tú las paletas de colores en tus diseños, compártelo con todos en los comentarios. Y si conoces a alguien al que le pueda resultar útil este vídeo, por favor, compártelo. Por último, si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para no perderte lo que está por venir de diseño gráfico. ¡Hasta luego!